¿Alguna vez te has encontrado luchando contra pensamientos o hábitos que sabes que no agradan a Dios? ¿Te has sentido frustrado por no poder vencer ciertas tentaciones o debilidades, aun cuando oras y te esfuerzas? Si estás pasando por esto, es posible que el Espíritu Santo esté trabajando para purificar tu vida. Al final de este video, entenderás las señales de que el Espíritu Santo está purificando tu vida, aprenderás cómo cooperar con este proceso y descubrirás cómo superar incluso tus fallas más persistentes. Primer señal, la naturaleza de la purificación espiritual. La purificación espiritual es un proceso fundamental en la vida cristiana, descrito en varios pasajes de las Escrituras. Es un trabajo interno realizado por el Espíritu Santo, con el objetivo de transformar al creyente a la imagen de Cristo. Este proceso a menudo no es cómodo y puede compararse con el refinamiento del oro, como se describe en 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, y es probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. El profeta Malaquías también usa esta metáfora en Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3, ¿y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavanderos, y se sentará para afinar y limpiar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y como a plata. Y traerán al Señor ofrenda en justicia. Este proceso de purificación no es solo para eliminar el pecado, sino también para refinar el carácter del creyente, haciéndolo más semejante a Cristo. Es un trabajo continuo que el Espíritu Santo realiza a lo largo de la vida del creyente. Pablo habla de esto en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto indica que la purificación es un proceso continuo que Dios inicia y completa en nosotros. La purificación espiritual puede manifestarse de diversas maneras en nuestra vida. Puede implicar convicción de pecado, desafíos que prueban nuestra fe, circunstancias que revelan áreas de debilidad en nuestro carácter o experiencias que nos llevan a una mayor dependencia de Dios. Aunque el proceso pueda ser incómodo, el objetivo final es siempre nuestro bien y la gloria de Dios, como escribe Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señales de convicción de pecado. Una de las señales más claras de la obra purificadora del Espíritu Santo es la convicción de pecado. Jesús mismo habló de esto en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción no debe confundirse con condenación. La convicción del Espíritu Santo siempre nos lleva al arrepentimiento y a la restauración, mientras que la condenación nos lleva a la desesperación y a la derrota. Cuando el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, podemos experimentar un profundo sentimiento de tristeza o incomodidad en relación con ciertas acciones, pensamientos o actitudes en nuestra vida. Esta tristeza es lo que Pablo llama tristeza según Dios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. También podemos sentir un deseo creciente de confesar nuestros pecados y buscar el perdón. El apóstol Juan nos anima en este sentido en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Otro signo de convicción de pecado es una mayor sensibilidad a las cosas que desagradan a Dios. Cosas que antes parecían inofensivas pueden comenzar a molestar nuestra conciencia. Esto es una señal de que el Espíritu Santo está refinando nuestro discernimiento espiritual. El objetivo de la convicción de pecado no es hacernos sentir culpables, sino llevarnos a un cambio genuino, como escribe Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Debemos agradecer a Dios por su gracia al mostrarnos áreas que necesitan cambio en nuestra vida y buscar su ayuda para vivir en obediencia a su voluntad. Deseo creciente de santidad. A medida que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, un claro signo de su obra purificadora es un deseo creciente de santidad. Este deseo no proviene de un sentido de obligación legalista, sino de un amor profundo por Dios y un deseo de agradarle. Pedro nos exhorta a buscar la santidad en 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este deseo de santidad se manifiesta de varias maneras. Podemos encontrarnos más sensibles al pecado en nuestra vida, deseando deshacernos de hábitos o pensamientos que no glorifican a Dios, y así como Él mismo los pide. Confesad vuestras culpas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho en sus efectos. Podemos buscar activamente maneras de hacer morir el pecado en nuestra vida, como Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 3, versículo 5, mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, la fornicación, la impureza, la pasión desordenada, la mala concupiscencia y la avaricia, que es idolatría. Pablo nos da esperanza en Romanos capítulo 8, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mayor disposición para perdonar, Jesús enfatizó la importancia del perdón en muchas de sus enseñanzas. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta creciente disposición para perdonar puede manifestarse de varias maneras. Podemos encontrarnos menos inclinados a guardar rencor o buscar venganza cuando somos ofendidos. Podemos notar que nos volvemos más rápidos en ofrecer perdón, incluso antes de que el otro lo pida. En cómo vemos a aquellos que nos ofendieron, en vez de verlos como enemigos, podemos comenzar a verlos como Jesús los ve, personas que también necesitan de la gracia y el perdón de Dios. Es importante recordar que perdonar no significa necesariamente olvidar o minimizar el mal que se ha hecho. Tampoco significa que debamos continuar en relaciones abusivas o peligrosas. El perdón es una decisión de liberar a la otra persona de la deuda que sentimos que tiene con nosotros y confiar la justicia a Dios. Pablo nos da un poderoso ejemplo de perdón en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí se cumpliese la predicación, y todos los gentiles la oyesen. Y fui librado de la boca del león. Antes de continuar, es momento de agradecer a Dios por tu presencia aquí, así que, comenta amén y tu testimonio de este video en los comentarios. Ahora sí, continuemos. Aumento del deseo de adoración. A medida que el Espíritu trabaja en nuestro corazón, nos volvemos más conscientes de la grandeza y bondad de Dios, lo que naturalmente nos lleva a querer expresar nuestra adoración y gratitud. El salmista expresa este deseo en el Salmo 95, versículos 1 y 2, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Este deseo creciente de adoración puede manifestarse de varias maneras. Podemos encontrarnos más inclinados a participar activamente en los momentos de alabanza en la iglesia, no solo cantando, sino realmente meditando en las palabras y ofreciendo nuestro corazón a Dios. Podemos notar que la adoración se convierte en una parte más integral de nuestra vida diaria. Podemos sorprendernos cantando himnos o coros de alabanza durante nuestras actividades cotidianas o simplemente expresando gratitud a Dios a lo largo del día. Otro aspecto de este deseo creciente de adoración es una mayor apreciación por la belleza y la majestad de la creación de Dios. Podemos encontrarnos más inclinados a alabar a Dios cuando vemos una hermosa puesta de sol o experimentamos la grandeza de la naturaleza. Es importante saber que la verdadera adoración va más allá de cantar o participar en un servicio religioso.
como Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Pablo también nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mayor sensibilidad a las necesidades de los demás, Jesús ejemplificó esta sensibilidad durante todo su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 9, versículo 36, leemos, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esta sensibilidad creciente puede manifestarse de varias maneras. Podemos encontrarnos más atentos a las necesidades emocionales y espirituales de las personas a nuestro alrededor, no solo a las necesidades físicas obvias. Podemos volvernos mejores oyentes, más dispuestos a ofrecer apoyo y ánimo. También podemos notar un deseo creciente de usar nuestros recursos, tiempo, talentos y finanzas, para ayudar a los demás. Esto puede manifestarse en un mayor involucramiento en los ministerios de la Iglesia, trabajo voluntario en la comunidad o simplemente en actos de bondad en el día a día. Pablo nos anima a cultivar esta sensibilidad en Filipenses capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Santiago nos advierte sobre esto en Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Jesús también enfatizó la importancia de cuidar las necesidades de los demás en su parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, donde nos enseña que debemos ser prójimos para aquellos que están en necesidad, independientemente de quienes sean. Que tu alma sea sanada, bendecida y libre de todo pecado en Dios.